carboxi, si es carboxi va a haber descarboxilación, si es grupo amino, desaminación, transaminación, y si se llevan a cabo ambos procesos, transdesaminación, ¿ya? Cuando digo desaminación oxidativa, ¿qué quiere decir? Que el aminoácido, a ver, pluma. Fíjense, ¿qué está haciendo el aminoácido? Se está oxidando, y oxidarse, ¿qué quiere decir? Perder hidrogeniones. Para eso, ¿qué utiliza? En este caso, el cofactor. Puede ser NAT o puede ser NADP, ¿ya? Decimos desaminación oxidativa porque hay desaminación y la coenzima A se reduce, por tanto va a salir una coenzima reducida. Por ejemplo, acá en este ejemplo, glutamato, ¿en qué se está transformando alfa-cetoglutarato? ¿Qué es lo que ha eliminado esta reacción? Es este grupo amino. Y como hay desaminación, además un hidrógeno se une y sale como NH4. Y por tanto vamos a tener la liberación de NADPH o NADH. Y la enzima que está haciendo deshidrogenando. Por tanto, esta enzima se regula alostéricamente en forma positiva por ADP y GDP. En cambio, cuando estas moléculas están en su forma trifosfato, ya sea como ATP o como GTP, estas moléculas lo que van a ir a hacer es inhibir a la glutamato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá en esto? Viendo que el glutamato se está degradando. ¿Qué está produciendo esa degradación? Un intermediario del ciclo de Krebs, el alfa-cetoglutarato. Y para hacer esto, ¿qué es lo que hace el aminoácido? Se está desaminando. ¿Y de qué manera? Oxidativamente, porque el sustrato se oxida y por tanto esta reacción, esta enzima necesita una coenzima para que reciba esos hidrogeniones porque está habiendo deshidrogenación. ¿Hay alguna consulta? ¿Está claro? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, doctora. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí o no? Doctora, una consulta. Entonces, en el proceso de oxidación, la amina sale y el grupo o el oxígeno está proporcionando nada, ¿verdad? Para que se forme un grupo cetona. No, no es el oxígeno, es una coenzima. Ok, doctora. Ahora sí. Esa coenzima viene de la vitamina B3, es el NAT o NADP en este caso. Y Ok, al recibir hidrogenio, la coenzima se está reduciendo. Por tanto, el sustrato que está haciendo, este sustrato se está oxidando. Y de eso el nombre, desaminación oxidativa. ¿Sí? Este proceso llevan a cabo la mayoría de los tejidos. En cambio, en el músculo no va a ser el glutamato, o sea, el que se genere, va a ser la alanina. Y alanina va a transportar esos grupos amino y los carbonos al hígado. Y en el hígado va a ser el proceso de transaminación, ¿ya? Entonces, normalmente el aminoácido que va a transportar los grupos amino de los otros tejidos es la glutamina y después por desaminación se transforma en glutamato y el glutamato puede hacer esta desaminación oxidativa o puede hacer un proceso de transaminación. En este caso estoy hablando de desaminación oxidativa. Bueno, entonces, vemos acá. Transaminar, repito, es hacer que un aminoácido se transforme en ¿qué? En un alfa-cetoácido. Y este alfa-cetoácido en otro aminoácido. ¿Ya? ¿Qué ejemplo quieren poner? ¿Alanina o aspartato? Para poder hacer la reacción. ¿Ah? ¿Con cuál de los dos quieren trabajar? ¿Con alanina o aspartato? alanina, doctor. ¿Mm?
Alanina, doctora. Ya. Ya. Tenemos aquí el aminoácido, ¿ya? Si es alanina, a ver un ratito. Alanina, este grupo R, en el caso de alanina, va a tener que ser CH2, ¿verdad? No, CH solamente, alanina, ¿verdad? Y si es así, ¿en qué se transforma en piruvato? ¿Qué está pasando en este proceso de transaminación? Este grupo amino está siendo transferido a un alfa-cetoácido. En este caso, pongámosle el alfa-cetoglutarato. ¿Por qué decimos alfa-ceto? Porque en el carbono, para que sea ceto, aquí se ha cortado, ¿no? Tiene que tener el grupo carboxilo aquí adelante, ¿sí? Le falta. Entonces lo he cortado mucho. Y este alfa-cetoácido tiene normalmente 5 carbonos. ¿Y qué es lo que está haciendo recibiendo este grupo amino? ¿De quién? De un aminoácido. En este caso es la alanina. ¿Ya? Ala. ¿Y en qué se va a transformar? En piruvato. Piruvato. Cetoácido, en este caso, va a ser el glutamato. O en este caso, ácido glutámico. ¿Por qué? Porque tiene el hidrógeno. Para que sea glutamato, tendría que estar sin el hidrógeno. ¿Qué está haciendo eso? Un proceso de que este aminoácido se está transformando en un cetoácido y este cetoácido en un aminoácido. Eso es, la alanina se está transformando en piruvato, chicos, ¿ah? ¿Cuál sería la transaminasa? ¿Ah? ALT. ¿Qué quiere decir ALT? Alaninoaminotransferasa. ¿Y qué está haciendo ahora este proceso? Si hace la desaminación. Hemos dicho desaminar, ¿qué quiere decir? Transformar el glutamato en alfa-cetoácido y por tanto el NAD oxidado ingresa y que sale NAD reducido y que está produciendo amoníaco. Entonces, en este caso, esta reacción es una transdesaminación porque está haciendo ambos procesos, ¿ya? Está haciendo transaminación y está haciendo desaminación. Creo que esto, a ver un ratito, ya sé qué ha pasado aquí. ¿Hay alguna consulta? No sé por qué, fíjense, mi diapo está diferente. Ahí recién, ¿no? Ahí. Y esto vamos a recorrer aquí. A veces no es bueno, pues, darle. Les cuento que ¿me escuchan? Sí, doctora. Qué desgracia. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? ¿Aló? Ya. Es que no ha salido completo, ¿no? Y después está haciendo desaminación. Hemos explicado
comprendamos qué es lo que está pasando, ¿ya? ¿Hay alguna consulta? ¿Qué es lo que importa para nosotros como bioquímicos? Que esas transaminasas son esas enzimas que hacen esas reacciones de transaminación. Normalmente se incrementan en el plasma. ¿Cuándo? Cuando hay daño celular. Por ejemplo, principalmente son marcadores de daño hepático. Entonces, cuando el hígado esté dañado, ya sea una hepatitis, una cirrosis, un daño hepático por alcoholismo, por medicamentos, por virus, una hepatitis, etcétera, va como primer proceso, va a generar un incremento de las transaminasas. Yo, por ejemplo, cuando me estaba intoxicando de comer mucha fruta por el consumo de mucha fructosa, probablemente no me he hecho estudios de ecografías ni para ver si había hígado graso, pero supongo que por la elevada concentración de fructosa, mi organismo estaba sintetizando a partir de fructosa los ácidos grasos y triglicéridos, y eso se depositaban en tejido hepático. Entonces, ese depósito de grasa generando esteatosis hepática estaba generando daño en el hígado, lo cual ha ido a incrementar mis transaminasas. Mis transaminasas estaban al borde, más o menos como 33, 35, y el valor en el seguro universitario es hasta 30 unidades por litro, en el caso de la pirúvica. Y por tanto, entonces, pienso yo, por lo que deduzco, estaba pasando eso. El otro proceso que hemos dicho que los aminoácidos pueden seguir es descarboxilación. Si observo las reacciones que acá se están llevando a cabo, es el grupo amino. Vamos a poner, no me deja. A ver, puntero, pluma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Este grupo carboxilo está saliendo como dióxido de carbono. Por eso el proceso es descarboxilación. ¿Y qué es lo que queda? Una histamina. ¿Qué es la histamina? Es una amina biógena, ¿ya? Entonces, la descarboxilación, ¿en qué transforma un aminoácido en una amina biógena? Y la histamina es un neurotransmisor, es una molécula que se produce en situaciones de alergia. Por ejemplo, hay un bichito que me ha picado, una abeja, eso que va a ir a generar ese proceso de producir alergia. Es decir, la histidina se está transformando en histamina. Otro ejemplo, la tirosina es, en este caso, un aminoácido, ¿no es cierto? Si se descarboxila, ¿en qué se transforma? En tiramina. Nuevamente estoy hablando de una amina biogénica. Y eso pasa principalmente a nivel del cerebro, porque la histidina transforma histamina, que es un neurotransmisor. En este caso, el triptófano puede transformarse en serotonina, que es un neurotransmisor. La dopa puede transformarse en dopamina, nuevamente otro neurotransmisor. ¿Ya? Entonces, por ese proceso de descarboxilación se transforman los aminoácidos en ¿qué cosa? En aminas biógenas. Ojo, algo muy importante, ¿qué cofactor usa esta reacción? La vitamina B6, ¿ya? Importante cofactor en estos procesos de descarboxilación. Entonces, en resumen, hay dos formas de separar el grupo amino de los aminoácidos. ¿Cuáles serán, chicos? ¿Ah? ¿Aló? Si no participan, yo no voy a dar más clases virtuales. No responden a mis preguntas. ¿Cómo dijo, ¿Cuáles son doctora? esos procesos? Ya. ¿Y qué estoy liberando? El grupo amino. ¿Cómo sale? Como amoníaco. Es tóxico.
puede atravesar la barrera hematoencefálica y sabemos muy bien que cuando hay mucho amoníaco, el alfa-cetoglutarato se transforma en glutamato y el glutamato en glutamina. ¿Qué está haciendo eso? Reduciendo la actividad del ciclo de Krebs. Si mi cerebro no tiene ciclo de Krebs activo, no produce energía. Y si no hay energía, no hay neurotransmisión. Entonces genera principalmente daño a nivel neurológico. Otro daño que puede generar es igual a nivel hepático. Hace lo mismo en el hígado. El amoníaco se come al alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs y genera daño hepático. Y para que eso no ocurra, ¿cómo disminuimos esos niveles de amoníaco? Es a través de que nuestro hígado transforme esa molécula en urea. ¿Y por dónde la elimine? A través de los riñones mediante la orina, ¿ya? Entonces, ¿para qué estoy haciendo esa separación del grupo amino de los aminoácidos? Para degradarlos. ¿Qué formas de separar ese grupo amino hay? Dos, desaminación y transaminación. Bueno, entonces hasta ahora hemos visto que el grupo amino se libera, entra al ciclo de la urea y se excreta por la orina. La parte carbonada, ¿dónde va a ir? ¿Y qué produce? Pues intermediarios. Alfa-cetoaceto puede producir también succinilcoenzima A y puede producir succinato. Y esos que van a ir a hacer después, producir cuerpos cetónicos o ir a hacer gluconeogénesis, principalmente, aunque pueden hacer otros procesos también, ¿no? Entonces, ¿qué aminoácidos? Por ejemplo, triptófano se transforma en alanina. Y alanina, ya hemos dicho, se transamina en piruvato. Serina hace una serie de procesos. También dentro de estos puede transaminar y transformarse en piruvato. Cisteína viene de serina y metionina y esta termina en piruvato. La treonina produce glicina y la glicina produce después serina y la serina piruvato. ¿Qué otro aminoácido produce piruvato? La alanina. Principalmente de donde se genera en el músculo. ¿Por qué proceso? Transaminación. Entonces podemos decir triptófano se transforma en alanina, alanina en piruvato. Pero ese piruvato luego nuevamente puede, sobre todo en el músculo, transformarse en alanina y ser transportado mediante la sangre hacia el hígado para que allá haga transaminación y la parte amino vaya al ciclo de la urea y la parte carboxi donde ingrese al ciclo de Krebs, ¿ya? Si es así, en que se transforma en acetilcoenzima y esto ingresa al ciclo de Krebs a generar energía. Si es piruvato, puede ir a producir glucosa, ¿cómo? Transformándose en oxalacetato. Sabemos muy bien que no puede salir oxalacetato, sino como sale como malato. Y malato, ¿qué va a ir a hacer en el citosol? Gluconeogénesis y producir glucosa en el hígado, ¿no es cierto? O también oxalacetato viene de la transaminación de aspartato por la enzima aspartato aminotransferasa. AST. O puede venir aspartato de la desaminación de asparragina y aspartato por transaminación producir oxalacetato. Aquí la enzimita que transamina piruvato es ALT. Y estoy hablando de las 2-PT, que también se llama, y la GOT o aspartato aminotransferasa. Sabemos muy bien que fumarato viene de aspartato. Aspartato donde ingresa al ciclo de la urea y el producto de esto va a ser el fumarato. Tirosina y fenilalanina, cuando se degradan, ¿qué producen? Fumarato. ¿Quiénes producen cuando se degradan glutamato?
glutamina por desaminación, prolina produce glutamato semialdehído y después glutamato, y arginina puede a través del ciclo de la urea generarse y posteriormente esta molécula pues se elimina como glutamato, y glutamato finalmente que produce alfa-acetoglutarato. Propionilcoenzima, ¿de dónde viene? De los aminoácidos de cadena impar. También propionilcoenzima, ¿quiénes producen? Valina, treonina, isoleucina y metionina. Entonces, esta molécula hace una serie de reacciones, se transforma entre muchas otras en metilmalonilcoenzima A y luego termina en succinilcoenzima. Estamos cómo los aminoácidos se degradan entrando a intermediarios del ciclo de Krebs. Ojo, acetilcoenzima, ¿de dónde viene? De treonina, de lisina, de isoleucina, de triptófano. Puede generar esto acetoacetilcoenzima A, después hidroximetilbutarrilcoenzima A, lo que hemos visto en la clase anterior, y que estoy yendo a sintetizar cuerpos cetónicos. También el hidroximetilbutaril o el acetoacetato, perdón, quienes producen fenilalanina y la tirosina. Y acetoacetato, los aminoácidos cuando se degradan, ¿qué producen? Intermediarios alfa-cetoxídicos del ciclo de Krebs, ¿ya? Y también puede ir a generar fumarato y succinilcoenzima A. En el caso de este grupo que está produciendo piruvato, y piruvato puede entrar al ciclo a producir energía o ir a hacer gluconeogénesis. También estos aminoácidos pueden ir a sintetizar ácidos grasos, como haciendo que acetilcoenzima condensada oxalacetato salga como citrato al citosol, y hemos visto la clase anterior cómo se biosintetizan las clases anteriores los ácidos grasos para producir triglicéridos junto al glicerol. Entonces vemos que los aminoácidos pueden transformarse en muchas biomoléculas. Si produce, por ejemplo, todo este grupo de aminoácidos succinilcoenzima A, vamos a ver la próxima clase, más la glicina, va a ir a producir porfirinas, y porfirinas formando parte de las hemoproteínas. Entonces, estamos viendo que los aminoácidos pueden ir a hacer una serie de procesos biosintéticos y transformarse en diversas moléculas. A ver, pregunto, ¿cuáles son esas moléculas que derivan de los aminoácidos? ¿Cuáles serían? Hola. Las aminas biogénicas. Ya, ¿qué más? ¿Qué más genera? ¿Aló? Los neurotransmisores también, doctor. ¿Qué más? ¿Qué más? Hormonas. Ya, pueden ir a sintetizar hormonas, porque esos aminoácidos van a ir a producir proteínas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Aló? Aquí en la gráfica, ¿qué dice que podemos ir a sintetizar a partir de aminoácidos? ¿Ah? Glucosa también. Glucosa, ¿qué más? ¿Qué más podemos sintetizar de acuerdo a la gráfica? Cuerpos cetónicos, doctora. Cuerpos cetónicos, muy bien. Fíjense, todos estos aminoácidos producen piruvato. Y piruvato transamina, ¿y qué genera? Entonces,
un aminoácido se puede transformar en otro aminoácido no esencial. ¿Sí? ¿Ah? Sí, doctora. ¿Qué más? A ver. Falta mucho. ¿Qué más? Se apuran. ¿Qué otras cosas faltan? Ya pues. Acetilcoenzima, doctora. Ya, y eso que va a ir a sintetizar cuando sale al citosol. ¿Mm? Ácidos grasos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Si se esterifican los ácidos grasos, el glicerol que produce. Lípidos, Triglicéridos. doctora. ¿Mm? ¿Qué produce? Triglicéridos. Triglicéridos. ¿Qué más? ¿Qué, qué más? ¿Mm? ¿Qué más? A ver. ¿Pudiera formar, doctora, cuerpos cetónicos o también ingresar al ciclo de Krebs? Acetilcoenzima. Voy a sacar otra flechita. Va a dar Colesterol. lugar a qué? Alcoholes. Ya hemos dicho, está por aquí, miren. Acetilcoenzima. Cuerpos cetónicos. Muy bien. ¿Qué más? O, vean, está al lado también, ¿ya? Colesterol y sus derivados, ¿cuáles son? ¿Cuáles son sus derivados? Estrógenos. ¿Qué más? ¿Ah? Realmente yo digo, hay mucha diferencia. Yo, de verdad, chicos, quisiera llevar a mi grupo de estudiantes de práctica como parte, pero ustedes bien calladitos. Realmente no sé por qué compare. ¿Qué más? Progesterona, estrógeno, ¿no es cierto? Y los ácidos grasos hemos visto las clases anteriores, ¿qué producían? ¿Mm? Ácidos grasos esterificados al glicerol 3-fosfato, ¿qué producen? ¿Ah? Ácido fosfatídico, y el ácido fosfatídico unido a un alcohol, serina, inositol, puede ser unido a colina, etanolamina, y que produce fosfatidilcolina. ¿De qué estoy hablando? Fosfatidil, etanolamina, fosfatidilserina. ¿Qué son esos? ¿Ah? ¿Qué moléculas son? ¿Ah? A ver, Rodrigo, ¿qué moléculas serían? Glicerol 3-fosfato esterificado ácidos grasos y ese unido a un alcohol. ¿Qué es? ¿Está, Rodrigo? Bueno, todo eso ya hemos hablado. Alanina, cuando se transamina por la alanino-aminotransferasa, ¿en qué se convierte? ¿Mm? Piruvato. Glicina, cuando se hidroximetila, ¿en qué se transforma? En serina. ¿Y serina en qué se transforma? Piruvato. Y ahí está, glicina. Hemos visto en la clase anterior y he explicado esto, voy a pasar. Glicina
se hidroximetila por una serina hidroximetiltransferasa y ¿qué produce? Serina. Y serina después piruvato. O glicina por el complejo de clivaje va a ir a producir ¿qué? Metil tetrahidrofolato, NADH, dióxido de carbono más amonio, ¿no? ¿Qué vitamina o de degradación? ¿Qué vitamina es el folato? ¿Ah? B9, doctora. B9, muy bien. Y esta droga es anticancerígena. ¿A quién se parece? Al folato. Entonces, ¿qué evita el metabolismo del ácido fólico? Y si no hay metabolismo de ácido fólico, no hay síntesis de purinas pirimidinas. Y si no hay síntesis de purinas pirimidinas, no hay síntesis de ácidos nucleicos. Por eso está evitando la división, proliferación celular, porque si no hay replicación, una célula no se puede dividir, no se puede multiplicar. Bueno, serina, dije que se transforma en piruvato. Ahí las reacciones son varias, ¿no? Glicina, ¿en qué se transforma? En ferina, hemos dicho, y serina. Después, ¿de dónde se sintetiza? Del 3-fosfoglicerato. Y cuando se tiene que degradar, ¿qué está haciendo? Transaminación. Se transforma en hidroxibutirato, luego en glicerato y 2-fosfoglicerato, y donde está entrando a la vía glucolítica y también puede transformarse en piruvato. Cisteína, ¿en qué se transforma? De igual manera en piruvato. ¿Ya? Aspartato, ¿qué está haciendo? Transaminándose. ¿Y en qué se transforma? En oxalacetato. ¿Y de dónde viene aspartato? De la desaminación de la asparagina por la asparraginasa. ¿Y qué produce eso? Aspartato. Entonces, dos reacciones que están ocurriendo, acetato. Y lo que hemos dicho hace rato, ¿no? Asparragina y aspartato, ¿en qué terminan? En ese intermediario del ciclo de Krebs. ¿Quién es? Oxalacetato. Y glutamina, ¿qué está haciendo por la glutaminasa? Está haciendo proceso de desaminación. ¿Qué produce eso? Glutamato, y glutamato que genera alfa-acetoglutarato por transaminación o desaminación oxidativa. Y la arginina, ¿dónde entra? Se transforma en urea, luego en ornitina, y ornitina en glutamato, y glutamato en alfa-acetoglutarato. Prolina, ¿qué hace? Se descarboxila, que produce glutamato semialdehído, y después glutamato y glutamato alfa-acetoglutarato, ¿no? Entonces vemos acá que en el ciclo de la urea, la arginina por la arginasa que produce urea más ornitina, y ornitina, glutamato semialdehído, y glutamato semialdehído, glutamato. También puede ir ornitina a transformarse en prolítesis de proteína. Algo muy importante, ornitina sirve para sintetizar las poliaminas, putrescina, espermina, espermidina, que está en los espermatozoides. ¿Cuál es su función? Arginina puede ir a producir óxido nítrico a través de la óxido nítrico sintasa. ¿Qué es Un vasodilatador, neurotransmisor, es un segundo mensajero. ¿Para qué sirve arginina? Para la síntesis de creatina. Almacena grupos fosfato a través de la creatina fosfosinasa, esa enzimita. Entonces es importante como molécula almacenadora de grupos fosfato. Se puede fosforilar y producir fosfato de arginina. Entonces vemos ahí cómo los aminoácidos se están transformando en diversos productos. La histidina que produce, pues a través de una liasa, desamina,
produce uroconato y después iminoglutamato y luego termina en glutamato. Treonina, en que se transforma en alfa-acetoglutarato y también produce propionil coenzima A. Entonces puede entrar a producir ambos intermediarios, alfa-acetoglutarato y propionil coenzima A. Metionina produce ese adenosilmetionina y después con serina se transforma en cisteína y cisteína puede ir a producir piruvato. Por eso metionina está en ambas reacciones, puede ir a generar en este caso piruvato y transformarse luego en acetilcoenzima, ir a generar energía o en oxalacetato e ir a producir glucosa. Algo muy importante, la homocisteína que viene de la degradación de la metionina puede incrementar en su concentración y eso generar problemas cardiovasculares, infartos. Es otro marcador que también se utiliza en laboratorio. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Metionina que produce ese adenosilmetionina por la metionina sintasa, luego homocisteína, esta más la serina que produce cistationina, la enzima que se llama cistationina sintasa. Y luego por una liasa, cisteína, ya sabemos al degradarse que va a producir piruvato y alfa-acetoglutarato que está yendo a generar, pues, rato. Y después de eso, succinilcoenzima y es intermediario del ciclo de Krebs. Valina, leucina, isoleucina, ¿cómo se degrada? A través de enzimas en este caso, el producto es propionilcoenzima A. En el caso de la isoleucina hay dos productos, acetilcoenzima A y propionilcoenzima A. Y en el caso de la leucina, hidroximetilglutarilcoenzima A y esto después que produce acetato y que es un cuerpo cetónico. No olvidemos que ¿en qué se transforma propionilcoenzima? En succinilcoenzima A, y eso es parte del ciclo de Krebs. Entonces estamos haciendo un repaso individualizado de todo lo que hemos dicho, ¿no? Valina, isoleucina, leucina, por la deshidrogenasa de estos aminoácidos. Primero hace transaminación, si quieren, después se transforma alfa-aceto beta-metilvalerato, luego por la descarboxilación oxidativa metilbutiril y esto que produce acetilcoenzima A. Y fíjense, también puedo ir a producir propionilcoenzima A, como les decía hace rato, y esto ir a producir, ¿qué? Succinilcoenzima A, ¿no es cierto? Entonces, hay varias reacciones que se generan en este proceso de degradación de los aminoácidos rápidos. No olviden, intermediario del ciclo de Krebs, que ahí va a ir a generar elevación de oxalacetato y esto que va a ir a generar glucosa. Entonces, también puede ir por ese lado al producir propionilcoenzima A, como es la valina y la isoleucina, ir a producir glucosa. Sin embargo, leucina no. ¿Por qué? Porque cuando se degrada produce acetilcoenzima A y acetato. Por tanto, este no es el único aminoácido juntamente dentro de este grupo con la lisina que son netamente cetogénicos. ¿Por qué? Porque no producen glucosa. Y fenilalanina hidroxilasa y tirosina, ¿en qué se transforma?
en acetoacetato y acetoacetato en acetilcoenzima entra al ciclo de Krebs. También genera el fumarato y fumarato entra al ciclo de Krebs. Por eso fenilalanina y tirosina pueden ir a generar este intermediario del ciclo de Krebs y generar acetoacetato, que es un cuerpo cetónico. Por eso son aminoácidos mixtos. Y el triptófano que produce cetoadipato, y el cetoadipato hace una serie de reacciones también a alanina se transforma por transaminación en piruvato. Entonces, triptófano puede ir por este lado a producir piruvato y generar glucosa, y por este lado ir a producir cuerpos cetónicos. De la misma manera, cetoadipato y después esto en acetoacetato. Ya hemos dicho, hay aminoácidos gluconeogénicos, cetogénicos, neogénicos. Los que están en rosadito son mixtos, producen dos, la leucina y la lisina son netamente cetogénicos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Aló? ¿Hay preguntas? No. ¿Por qué son gluconeogénicos? Porque estamos bien, al degradarse, ustedes producen intermediarios del ciclo de Krebs. Y esto va a ir a generar, ¿qué cosa? Glucosa. ¿Por qué son cetogénicos? Porque al catabolizarse producen ya sea acetilcoenzima a cuerpos cetónicos. Y ahí está la lista nuevamente de esos aminoácidos cetogénicos y gluconeogénicos, ¿no? Los cetogénicos si bien van a ir a producir cuerpos cetónicos como el acetoacetilcoenzima, que después va a producir acetoacetato, también pueden ir a sintetizar ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos, los eicosanoides, prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas, etcétera. Pueden ir a sintetizar, como ya hemos visto, cuerpos cetónicos, ir a generar terpenos. Dentro de los terpenos está la vitamina A, D, E, K, las hormonas esteroideas, los ácidos biliares que vienen del colesterol. Entonces vemos que principalmente esos aminoácidos están yendo a sintetizar todas estas biomoléculas. Y eso simplemente para mostrar en forma más resumida, sin una serie de reacciones, cómo se degradan los aminoácidos, ¿no? ¿Quiénes terminan en glutamato? Histidina, arginina, prolina, glutamina. ¿Quiénes terminan en succinilcoenzima A? Isoleucina, valina y treonina. ¿Quiénes terminan en piruvato? Serina, alanina, glicina, treonina, cisteína, triptófano. ¿Quiénes terminan en fumarato? Y quienes terminan en acetoacetilcoenzima, fenilalanina, tirosina, y después esto en acetilcoenzima ingresa al ciclo de Krebs a generar energía, y lisina y triptófano que producen alfa-acetodipato, esto glutarilcoenzima y esto acetoacetilcoenzima, y ciclo de Krebs. ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Aló? ¿Me escuchan? Chicos, no responden, no hay señal, ¿o qué pasa? Hola. Sí se escucha, doctorita. Ya. Aquí, por ejemplo, si bien hemos dicho triptófano se transforma en alanina y después alanina en piruvato, fíjense, no son reacciones sencillas. Este triptófano usa 4 pasos para transformarse en alanina y alanina transamina. O puede ser más largo el proceso y a través de 9 reacciones transformarse en cetoadipato y después ese ir a transformarse en acetilcoenzima, ¿no? Acetoacetato y acetilcoenzima. Entonces, treonina se transforma en glicina, glicina en serina, serina en piruvato.
Y vemos todos estos, ¿cuáles serían? Triptófano, alanina, treonina, glicina, serina, cisteína, en que se transforman en piruvato. Después piruvato puede ir a producir acetilcoenzima si quiere generar energía o oxalacetato si quiere producir glucosa. ¿Y cuáles se catabolizan produciendo acetilcoenzima? Todos estos: triptófano, lisina, leucina, fenilalanina, tirosina. Vemos hace rato, les decía, triptófano por 9 etapas en cetoadipato y después en glutarilcoenzima A, luego a través de 4 reacciones en acetoacetilcoenzima. No son reacciones sencillas, son varias etapas. En el examen yo no voy a preguntar todo esto. Sí, voy a preguntar cuáles son los aminoácidos que al catabolizar se producen esto. ¿Cuál sería la respuesta? Triptófano, isoleucina, lisina, leucina, quiero ver, ¿ya? Ya hemos dicho asparagina, aspartato. Puede haber enfermedades, sí, por ejemplo, la enfermedad de la orina de Maple. ¿Por qué se produce? Por la deficiencia de la deshidrogenasa de aminoácidos ramificados, en este caso, de quienes estoy hablando, de la valina, leucina, isoleucina. Esta degradación deficiencia en la degradación de este aminoácido produce principalmente daño a nivel del sistema nervioso, generando retraso mental, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a generar problemas a nivel de la formación de esa vaina de mielina que recubre, en este caso, las neuronas en el sistema nervioso. Hay somnolencia, por tanto, problemas de encefalopatías, hay letargo, hay apnea, precisamente por ese daño a nivel del sistema nervioso, un retraso mental que genera, ¿no? Puede producir coma, insuficiencia respiratoria y generar la muerte en las personas. Metionina, valina, treonina y isoleucina, ¿qué producen? Propionilcoenzima, y hemos dicho, ¿no? Treonina, metionina, leucina, valina. Entonces, ¿qué producen? Propionilcoenzima. Y aquí está isoleucina, que además produce acetilcoenzima también. Y la fenilalanina, cuando se cataboliza, ¿qué produce? Por la fenilalanina hidroxilasa, tirosina. Y la tirosina, homogenticiato y acetoacetato y fumarato. Por la tirosina hidroxilasa, dopa, y dopa a noradrenalina, adrenalina posteriormente. Y la fenilalanina también puede producir fenilpiruvato y el fenilpiruvato fenilacetato, ¿no? Entonces estoy hablando del catabolismo de 2 aminoácidos, la fenilalanina y la tirosina, que son aromáticos, ¿no? Y ahí está, nuevamente el proceso degradativo, simplemente acá para indicar deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa, fenilcetonuria, deficiencia de la aminotransferasa, tirosinemia tipo 2, deficiencia de la dioxigenasa, tirosinemia del recién nacido, deficiencia de homogenticiato oxidasa, alcaptonuria, deficiencia de fumaril acetato hidrolasa, metabolismo de la fenilalanina y tirosina puede dar lugar a esas patologías. Sobre todo esta es la más frecuente, y acúmulo de moléculas fenólicas, en este caso la fenilalanina, va a ir a producir fenilpiruvato, fenillactato, y eso irá a generar opuestos fenilcetónicos que luego van a generar daño a nivel del sistema nervioso, retraso mental en el niño, ¿no? Y algo que acá debemos indicar, que tirosina se transforma en melanina, el pigmento de la piel, y fallas en la tirosinasa, la enzimita que hace ese proceso, produce albinismo.
Y ya hemos explicado a detalle cómo ingresan los aminoácidos al ciclo de Krebs. Entonces, sobre todo a nivel de estas patologías en el exterior, se hace en líquido amniótico el análisis por espectrometría de masas y pues si el resultado sale malo, ese niño no prosigue, ¿no? Porque en el exterior los abortos son aceptados. En cambio, en Bolivia todavía tenemos que estar con esa carga de tener hijos con problemas, sobre todo porque son defectos metabólicos en estos procesos catabólicos que van a generar una serie de complicaciones. Y tenemos, ya hemos explicado, ya he hablado de la fenilcetonuria, la alkaptonuria, la tirosinemia de tipo 1, tirosinemia de tipo 2, y es simplemente el resumen de las enzimas que... Entonces, la mayoría produce retraso mental, excepto en el caso del albinismo, que se caracteriza porque no tenemos pigmentación. Son esos chicos de cabellos blancos, pestañas blancas, porque la piel blanca, porque no sintetizan la melanina. La alkaptonuria, ya hemos visto, defecto de homogenticiato oxigenasa, y la característica es que la orina es oscura. El jarabe de arce, ya hemos explicado, defecto del complejo O que participa en la degradación de valina, leucina, isoleucina. Y la mayoría, como podemos ver ahí, homocisteinurias, acidemias metilmalónicas que generan retraso mental, y la hiperamonemia también ya hemos explicado por qué el retraso mental, ¿no? Entonces son sobre todo patologías que van a generar daño. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctora. A ver, y si yo veo esta patología, pregunto, el defecto de la fenilalanina hidroxilasa, ¿qué enfermedad está generando? Fenilcetonuria, doctora. Muy bien. ¿Y cuál es el acúmulo de esos productos fenilcetónicos? ¿Cuáles serían? ¿Qué se produce? ¿Me escuchan? ¿Aló? La fenilpiruvato, doctora. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. ¿Fenil qué? Fenilpiruvato, fenillactato, fenilaceto. Ahí están, ¿no? Y estos compuestos. ¿Y cómo se elimina el amoníaco de nuestro cuerpo? Principalmente en el hígado. ¿En qué forma hemos dicho, chicos? Uria. ¿Ah? Urea. ¿En forma de qué? Por eso nosotros somos uriotélicos, ¿ya? Amoniotélicos vendrían a ser los que eliminan principalmente en forma de amonio, ¿ya? Tenemos a los peces, sobre todo a los animales marinos, los anfibios, y los que eliminan principalmente en forma de ácido úrico son las aves, los uricotélicos. Por eso nosotros hemos perdido la costa del Pacífico, porque en aquel entonces la agricultura era la potencia y las aves generaban mucho guano y nos han quitado, ¿no? Por querer tener el abono ese para la agricultura y hemos perdido un gran territorio, ¿no? Nosotros también producimos ácido úrico que viene de la degradación de purinas, pero es en pequeña proporción, ¿no? Entonces también eliminamos en forma de ácido úrico, pero en menor cantidad. Y también en el riñón podemos eliminar como amonio, pero también es en pequeña cantidad. Principalmente como eliminamos como urea.
Y decíamos, ¿no? Es tóxico el amoníaco porque atraviesa la barrera hematoencefálica y ¿qué hace? Se usa el alfa-cetoglutarato por la glutamato deshidrogenasa que produce glutamato y por la glutamina sintasa glutamina. ¿Qué es lo que están haciendo estas moléculas? Pues bajando o inhibiendo el ciclo de Krebs. También como son osmolitos, van a captar agua por los astrocitos, eso que va a generar un aumento del líquido en el sistema nervioso y por tanto un aumento de la presión craneal, ¿no? Produce hidrocefalias, ¿ya? No olvidemos que el glutamato es neurotransmisor y por descarboxilación produce GABA. En este caso, el glutamato va a ir a transformarse en glutamina para bajar los niveles de amoníaco y evitar esos procesos de daño en el cuerpo. Sin embargo, pues ese metabolismo también está generando daño en el sistema nervioso y hay depresión, agotamiento del ATP, ¿ya? Y algo muy importante, los otros tejidos, no músculo, porque músculo si veo qué forma está transportando los carbonos y el grupo amino del músculo hacia el hígado en forma de alanina. Y los otros tejidos, cómo transportan esos grupos amino y los carbonos al hígado, es la amina que va a ir a hacer procesos de aminación. Por ejemplo, si yo quiero transformar la glucosa en glucosamina, ¿por qué proceso lo estoy haciendo? Aminación. ¿Y quién es el aminoácido que amina? La glutamina. La glutamina, importante para la síntesis de purinas, para la síntesis de, en este caso, de nucleótidos de timina también. Y en las plantas, sobre todo para producir triptófano e histidina, que son los aminoácidos, en el caso del triptófano, un aminoácido esencial. Y bueno, donde va a ir ese grupo amino a producir urea, ¿no? ¿Y por qué procesos se han generado? Ya hemos dicho transaminación, desaminación oxidativa. Y vamos a hablar entonces cómo se está movilizando ese amonio en el hígado para producir, en este caso, la urea, ¿ya? Entonces, el alfa-cetoglutarato se amina, produce glutamato por la glutamato deshidrogenasa. La glutamina se desamina y produce glutamato. Y estamos viendo entonces cómo de los tejidos que no son músculo, el que transporta el hígado es la glutamina y que va a ir a hacer la glutamina por la glutamina a producir glutamato el glutamato se va a transaminar y producir alfa-cetoglutarato. ¿Qué está haciendo a través de esta reacción? Entregando ese amoníaco al ciclo de la urea, ¿no? Ya sabemos muy bien que alfa-cetoglutarato transamina en glutamato. Entonces el aminoácido sintasa y esta molécula va a ser la que transporte esos grupos amino al hígado, ¿no? Y la otra forma es que glutamato transamina y que produce alfa-cetoglutarato en el ciclo de que va a ir a generar energía, por ejemplo, ¿no? Entonces aspartato e ingresar al ciclo de la urea, el grupo amino, que se está generando en ese proceso de transaminación. Y simplemente este es un resumen, ya hemos hablado bastante de catabolismo y nos toca ver el ciclo de la urea. ¿Qué hora es, chicos? Porque si me retraso estoy chao. ¿Qué hora es? ¿Me pueden decir la hora? Estoy con mi celular. 5 minutos, doctora. A ver. 3:10. Sí. A
A ver, ciclo de la urea, es harto nomás, no sé. Yo preferiría, es un tema muy importante que lo manejamos en laboratorio y ahí terminamos la próxima clase para hacerlo con calma y no correr. ¿Están de acuerdo? Hola. Está bien, doctora. O corremos y hacemos hasta 3:30 en 25 minutos. Seguimos, ¿verdad? ¿O cortamos? ¿Ah? ¿Qué prefieren? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Continuamos en 25 minutos o la próxima clase? La próxima, La próxima doctora. clase, por favor, doctora. La próxima La clase. próxima, doctora. ¿Hay preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿O no hay preguntas? A ver, algo que quiero recomendar, no voy a preguntar todas las reacciones paso a paso porque ni siquiera he dado todas las 9 etapas de transformación del triptófano, por ejemplo, en alfa-cetoadipato, sino hemos acortado, ¿verdad? Entonces les estoy indicando, no voy a preguntar las reacciones de esas partes a detalle, sino en forma muy resumida como he dado mi clase, ¿ya? Es lo que tienen que aprender, no a detalle con todo, lo que tendría que ser con fórmulas y demás. Bueno, si no hay preguntas, quedamos ahí, que les vaya bien, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. ¿Me escuchan?